En las costas de Veracruz, soldados mexicanos manejan vehículos que jamás esperarías ver bajo la bandera tricolor. Máquinas de guerra que llegaron desde las frías estepas rusas para convertirse en los guardianes silenciosos de nuestras fronteras. La historia que vas a conocer comenzó en los años 70, cuando México tomó una decisión que cambiaría para siempre el rostro de sus fuerzas armadas. Mientras Estados Unidos y la Unión Soviética libraban su Guerra Fría, nuestro país decidió caminar por una senda diferente, una que lo llevaría a establecer vínculos militares que aún hoy sorprenden a propios y extraños. Todo empezó con una necesidad urgente. Las vastas extensiones del territorio mexicano, desde los desiertos de Sonora hasta las selvas de Chiapas, requerían vehículos capaces de soportar las condiciones más extremas. Los terrenos accidentados, las distancias enormes y la falta de infraestructura en muchas zonas fronterizas planteaban un desafío logístico monumental para las Fuerzas Armadas mexicanas. Fue entonces cuando algunos estrategos militares mexicanos pusieron sus ojos en una solución inesperada. Más allá del Océano Atlántico, en las factorías de los Montes Urales, se fabricaban máquinas legendarias por su resistencia. Los camiones Ural 30 y 20 se habían ganado una reputación férrea transportando soldados soviéticos a través de la tundra siberiana y los desiertos de Asia Central. Según documentos desclasificados años después, los primeros contactos entre funcionarios mexicanos y representantes de la industria militar soviética se produjeron durante encuentros diplomáticos aparentemente rutinarios en la Ciudad de México. Hay quienes sostienen que estas conversaciones iniciales tuvieron lugar en el elegante Hotel Majestic del centro histórico, donde delegados de ambos países discutían acuerdos comerciales que, en apariencia, nada tenían que ver con equipamiento militar. La propuesta rusa era tentadora. Los camiones Ural 4320 no eran simplemente vehículos de transporte. Estas bestias mecánicas de 6 ruedas podían cargar hasta 6,5 toneladas, atravesar ríos de hasta 1 metro de profundidad y escalar pendientes que dejarían varados a cualquier vehículo convencional. Su motor diésel de 180 caballos de fuerza había sido diseñado para funcionar en temperaturas que oscilaban entre los 40 grados bajo cero y los 50 grados centígrados. Pero los Ural no llegaron solos. Junto a estos gigantes del asfalto, México también adquirió algo mucho más sofisticado y controvertido: los vehículos blindados BTR-60. Estas máquinas de 8 ruedas representaban la evolución del transporte de personal blindado soviético, capaces de movilizar hasta 14 soldados completamente equipados a través de cualquier terreno hostil. Los BTR-60 tenían características que los convertían en verdaderas fortalezas móviles. Su blindaje podía resistir disparos de armas pequeñas y metralla, mientras que su diseño anfibio les permitía cruzar ríos y pantanos sin necesidad de puentes. Con una velocidad máxima de 80 km por hora en carretera y 8 km por hora en agua, estos vehículos redefinían el concepto de movilidad táctica. Algunos investigadores especializados en historia militar sostienen que la llegada de estos vehículos a territorio mexicano no fue un simple intercambio comercial. Las tensiones geopolíticas de la época, especialmente en Centroamérica, habían puesto a México en una posición delicada. El país necesitaba modernizar sus fuerzas armadas sin depender exclusivamente del equipamiento estadounidense, manteniendo así su tradicional política de neutralidad. El proceso de adquisición, según relatos de militares retirados que participaron en las negociaciones, se desarrolló con una discreción casi cinematográfica. Los primeros Ural llegaron desmontados al puerto de Veracruz a finales de los años 70, camuflados entre cargamentos de maquinaria agrícola. Técnicos rusos, oficialmente descritos como asesores industriales, se instalaron discretamente en instalaciones militares mexicanas para supervisar el ensamblaje y entrenamiento. La adaptación de estos vehículos a las condiciones mexicanas no fue sencilla. El clima tropical del sureste del país, con su humedad extrema y lluvias torrenciales, ponía a prueba maquinaria diseñada para las estepas secas de Asia. Los mecánicos mexicanos tuvieron que desarrollar técnicas de mantenimiento específicas, utilizando aceites especiales
y procedimientos de protección contra la corrosión que no estaban contemplados en los manuales originales. Una teoría sostenida por algunos analistas militares sugiere que México utilizó estos vehículos para una misión específica que trascendía el simple transporte de tropas. Durante los años 80, cuando los conflictos en Guatemala y El Salvador generaban flujos masivos de refugiados hacia territorio mexicano, los Ural y BTR habrían jugado un papel crucial en el control fronterizo y las operaciones humanitarias. En la región de Chiapas, particularmente en los municipios fronterizos con Guatemala, testigos de la época recuerdan haber visto columnas de estos vehículos rusos movilizándose durante la madrugada. Aunque los registros oficiales son escasos, hay quienes creen que estas máquinas participaron en operaciones de evacuación de civiles y establecimiento de campamentos temporales para refugiados. La Marina Mexicana encontró en los BTR-60 una utilidad inesperada. Su capacidad anfibia los convertía en herramientas ideales para operaciones costeras, especialmente en las extensas costas del Golfo de México, donde la infraestructura portuaria era limitada. Estudios recientes sugieren que estos vehículos fueron fundamentales en el desarrollo de nuevas doctrinas de desembarco anfibio adaptadas a las necesidades específicas de México. El entrenamiento de las tripulaciones mexicanas en el manejo de estos vehículos reveló aspectos fascinantes de la filosofía militar soviética. Los manuales, traducidos del ruso al español por intérpretes especializados, no solo describían procedimientos técnicos, sino que incluían conceptos tácticos completamente diferentes a los utilizados tradicionalmente por las Fuerzas Armadas mexicanas. Los Ural, en particular, demostraron su valía durante las operaciones de auxilio en desastres naturales que periódicamente azotan el territorio mexicano. Su capacidad para transitar por caminos destruidos por huracanes o terremotos los convirtió en herramientas invaluables para el traslado de suministros de emergencia y evacuación de poblaciones aisladas. Un episodio particularmente revelador ocurrió durante el huracán Gilberto en 1988, cuando estos vehículos rusos fueron los únicos capaces de mantener las líneas de comunicación terrestre entre Cancún y el resto de la península de Yucatán. Mientras que vehículos convencionales quedaban varados en carreteras inundadas, los Ural continuaban su marcha imperturbables, llevando medicinas y alimentos a comunidades aisladas. La presencia de tecnología militar rusa en México no pasó desapercibida para los servicios de inteligencia estadounidenses. Documentos desclasificados años después revelan la preocupación de Washington por lo que consideraban una penetración soviética en su patio trasero. Sin embargo, México mantuvo firmemente su posición, argumentando que la diversificación de proveedores militares era parte de su soberanía nacional. Trabajos de campo modernos, realizados por historiadores militares, han documentado que algunos de estos vehículos todavía permanecen en servicio activo, casi 5 décadas después de su llegada. Han sido sometidos a múltiples modernizaciones, incluyendo la instalación de sistemas de comunicación digital y equipos de navegación por satélite que los Urales originales jamás habrían soñado. La transformación más radical llegó con la caída del Muro de Berlín. Cuando la Unión Soviética comenzó su declive, México se encontró en una situación extraordinaria. Los canales de suministro de repuestos se interrumpieron de la noche a la mañana, dejando a estas máquinas rusas en una especie de limbo técnico. Los ingenieros mexicanos se vieron obligados a improvisar soluciones que jamás habían contemplado en los manuales originales. Testimonios de mecánicos militares revelan historias fascinantes de esta época. En los talleres de la base naval de Veracruz, soldados mexicanos comenzaron a fabricar piezas de repuesto utilizando materiales locales. Rodamientos que originalmente se producían en factorías de Chelyabinsk fueron reemplazados por componentes adaptados de la industria automotriz nacional. Esta improvisación forzada dio lugar a una versión completamente mexicanizada de la tecnología rusa. El coronel retirado Alejandro Mendoza, quien supervisó el mantenimiento de estos vehículos durante los años 90, recuerda cómo los BTR-60 se convirtieron en verdaderos laboratorios de experimentación. Los soldados mexicanos descubrieron
que podían mejorar significativamente el rendimiento de estos blindados, sustituyendo ciertos componentes electrónicos soviéticos por equivalentes japoneses más confiables. Pero la historia más intrigante de estos vehículos rusos en México está relacionada con un programa militar que oficialmente nunca existió. Algunos documentos filtrados sugieren que a mediados de los años 90, cuando el narcotráfico comenzó a utilizar embarcaciones cada vez más sofisticadas, México desarrolló una unidad anfibia especializada equipada exclusivamente con BTR modificados. Esta unidad fantasma, conocida informalmente como los anfibios, habría operado principalmente en las costas de Michoacán y Guerrero. Su misión consistía en interceptar lanchas rápidas que transportaban drogas desde Sudamérica. La capacidad de los BTR para operar tanto en tierra como en agua los convertía en la herramienta perfecta para persecuciones que comenzaban en el mar y continuaban tierra adentro. Pescadores de la región de Lázaro Cárdenas relatan avistamientos nocturnos de extraños vehículos emergiendo del agua como criaturas prehistóricas. Estas apariciones, siempre bajo el amparo de la oscuridad, alimentaron leyendas locales sobre tanques fantasma que patrullaban las costas mexicanas. Aunque las autoridades militares nunca confirmaron estas operaciones, los relatos coinciden en detalles demasiado específicos como para ser meras invenciones. La versatilidad de los Ural encontró una aplicación completamente inesperada durante el levantamiento zapatista en Chiapas. Estos vehículos, originalmente diseñados para la guerra en las estepas asiáticas, demostraron ser ideales para las operaciones de contrainsurgencia en la selva tropical mexicana. Su capacidad para transportar grandes cantidades de suministros por terrenos impracticables los convirtió en la columna vertebral de las operaciones logísticas del ejército en la región. Un aspecto poco conocido de esta historia es el impacto cultural que estos vehículos rusos tuvieron en las comunidades donde operaron. En algunos pueblos de la frontera sur, los Ural se convirtieron en símbolos de autoridad federal. Los niños de estas regiones crecieron dibujando estos camiones en lugar de los típicos vehículos militares estadounidenses que aparecían en películas y programas de televisión. La Marina de Guerra mexicana desarrolló tácticas completamente originales para aprovechar las capacidades anfibias de los BTR. A diferencia de sus homólogos soviéticos, que los utilizaban principalmente para cruzar ríos, los mexicanos los emplearon para operaciones de asalto costero en pequeña escala. Esta doctrina táctica mexicana era tan innovadora que, según algunos analistas militares, despertó el interés de ejércitos de otros países latinoamericanos. Durante el terremoto de 1985, que devastó la Ciudad de México, estos vehículos rusos jugaron un papel crucial que pocos conocen. Los Ural fueron los únicos vehículos militares capaces de transitar por las calles repletas de escombros del centro histórico. Su robustez extrema les permitió abrir caminos entre los derrumbes, creando corredores de evacuación para equipos de rescate y víctimas. Una teoría particularmente intrigante sugiere que México utilizó estos vehículos como moneda de cambio en operaciones diplomáticas secretas. Durante los conflictos centroamericanos de los años 80, algunos BTR mexicanos habrían sido transferidos discretamente a fuerzas progubernamentales de países aliados. Esta práctica, aunque nunca confirmada oficialmente, explicaría por qué vehículos idénticos a los mexicanos aparecieron posteriormente en fotografías de conflictos en Honduras y Nicaragua. El programa de mantenimiento de estos vehículos generó una rama completamente nueva de expertise técnico en México. Mecánicos especializados en tecnología soviética se convirtieron en recursos extraordinariamente valiosos, no solo para las Fuerzas Armadas mexicanas, sino para otros ejércitos latinoamericanos que habían adquirido equipamiento similar. Algunos de estos técnicos establecieron talleres privados que aún hoy reparan y mantienen maquinaria rusa antigua. La influencia de estos vehículos trascendió el ámbito puramente militar. La industria automotriz mexicana estudió meticulosamente el diseño de los Ural para desarrollar camiones comerciales más resistentes. Elementos como la transmisión de múltiples marchas y el sistema de tracción integral fueron adaptados para vehículos civiles
destinados a trabajar en condiciones extremas. Pero quizás el legado más sorprendente de estos gigantes rusos se encuentra en un lugar completamente inesperado. En la actualidad, algunos de los BTR retirados del servicio activo han encontrado una segunda vida como vehículos de rescate en zonas de alta peligrosidad sísmica. Su blindaje los protege de derrumbes menores, mientras que su capacidad anfibia resulta invaluable durante inundaciones. El último capítulo de esta extraordinaria historia aún se está escribiendo. En los hangares de la base aérea de Santa Lucía, técnicos mexicanos trabajan en un proyecto ambicioso: la creación de una nueva generación de vehículos militares que combinen la robustez rusa con tecnología mexicana moderna. Este programa, conocido como Proyecto Águila Ural, podría convertir a México en exportador de tecnología militar híbrida. La paradoja final de esta historia es que vehículos diseñados para una guerra que nunca llegó encontraron su verdadero propósito en un país que valoraba más su capacidad para salvar vidas que para quitarlas. Los BTR y Ural rusos no solo cambiaron la capacidad militar mexicana, sino que redefinieron la manera en que México concebía la soberanía tecnológica y la independencia estratégica. Actualmente, en instalaciones militares distribuidas por el territorio mexicano, una nueva generación de soldados está siendo entrenada en vehículos que desafían toda lógica convencional. Estas máquinas híbridas, resultado de décadas de evolución tecnológica, representan algo que nadie habría podido predecir cuando aquellos primeros Ural cruzaron el Atlántico. Los ingenieros mexicanos del Instituto Politécnico Nacional han desarrollado lo que internamente denominan sistemas de propulsión adaptativa. Esta tecnología permite que los descendientes modernos de aquellos BTR soviéticos funcionen con combustibles completamente diferentes a los originales. Algunos de estos vehículos experimentales pueden operar utilizando biodiesel producido a partir de aceite de coco, una adaptación que aprovecha los recursos naturales abundantes en las costas del Pacífico mexicano. La Secretaría de la Defensa Nacional mantiene en absoluto hermetismo los detalles de lo que algunos exmilitares describen como el programa de metamorfosis vehicular. Sin embargo, testimonios fragmentados revelan que estos nuevos blindados pueden cambiar su configuración física mediante sistemas hidráulicos avanzados. En cuestión de minutos, un vehículo diseñado para transporte de tropas puede transformarse en una ambulancia blindada o en una unidad de comunicaciones móvil. Durante el año 2018, habitantes de la región costera de Oaxaca reportaron avistamientos de vehículos militares que aparentemente podían elevarse varios metros del suelo. Estos relatos, inicialmente descartados como confusiones con helicópteros, cobraron credibilidad cuando fotografías borrosas comenzaron a circular en redes sociales locales. Las imágenes mostraban siluetas que recordaban a los BTR clásicos, pero dotadas de lo que parecían ser sistemas de suspensión telescópica extremadamente desarrollados. El capitán retirado Roberto Villalobos, quien trabajó en programas de modernización vehicular durante los años 2000, sugiere que México desarrolló secretamente capacidades que van más allá de simple mantenimiento correctivo. Según sus declaraciones, equipos de ingenieros mexicanos habrían logrado integrar tecnología de levitación magnética en algunos prototipos, utilizando principios físicos que los diseñadores soviéticos originales jamás contemplaron. Una teoría particularmente fascinante propone que México estableció colaboraciones tecnológicas clandestinas con países que oficialmente mantienen relaciones diplomáticas tensas entre sí. Documentos filtrados sugieren encuentros secretos entre técnicos mexicanos, ingenieros chinos y científicos israelíes en instalaciones militares ubicadas en el estado de Nuevo León. El objetivo de estos encuentros habría sido crear vehículos militares que combinaran robustez rusa, electrónica asiática y sistemas defensivos del Medio Oriente. La Universidad Nacional Autónoma de México alberga un laboratorio que estudia arqueología tecnológica militar. Los investigadores de esta institución analizan componentes de vehículos militares antiguos para comprender procesos de adaptación tecnológica.
Sus estudios han revelado que los Ural mexicanos desarrollaron mutaciones mecánicas únicas, adaptándose de formas que sus creadores originales nunca previeron. En las instalaciones de Pemex, en Cadereyta, algunos trabajadores relatan haber observado pruebas nocturnas de vehículos que emiten sonidos completamente diferentes a los motores diésel convencionales. Estos vehículos producirían un zumbido continuo, similar al de turbinas eléctricas de alta potencia. Aunque la empresa petrolera niega cualquier colaboración en programas militares experimentales, las descripciones coinciden con características de propulsión híbrida avanzada. El Centro de Investigación en Materiales Avanzados ha desarrollado aleaciones metálicas específicamente diseñadas para resistir las condiciones climáticas extremas de México. Estas aleaciones, aplicadas en forma de recubrimientos especiales, habrían extendido la vida útil de los vehículos rusos más allá de cualquier expectativa razonable. Algunos BTR tratados con estos materiales han superado los 40 años de operación continua sin mostrar signos significativos de deterioro estructural. Trabajos de campo realizados durante la última década han documentado la existencia de una red subterránea de talleres especializados que opera en ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez. Estos talleres, aparentemente conectados con programas militares oficiales, se dedican a crear versiones civiles de tecnologías desarrolladas originalmente para vehículos militares rusos. Sus productos incluyen ambulancias ultrarresistentes y vehículos de bomberos, capaces de operar en condiciones que destruirían equipamiento convencional. La Armada de México ha experimentado con versiones marinas de estos vehículos terrestres. Según relatos de personal naval, algunos BTR han sido modificados para operar como pequeños buques de asalto, capaces de navegar en aguas costeras durante varios días consecutivos. Estas modificaciones incluirían sistemas de purificación de agua de mar y generadores solares integrados en el blindaje exterior. Durante las operaciones de ayuda humanitaria posteriores a los terremotos de 2017, algunos de estos vehículos experimentales demostraron capacidades extraordinarias. Testimonios de brigadistas internacionales describen blindados mexicanos que podían detectar signos de vida humana bajo escombros, utilizando sensores sísmicos ultrasensibles instalados en sus chasis. Esta tecnología, desarrollada aparentemente por el Instituto de Geofísica de la UNAM, convertía cada vehículo en una unidad de búsqueda y rescate autónoma. El aspecto más intrigante de esta evolución tecnológica se relaciona con rumores sobre vehículos completamente autónomos. Algunos investigadores en inteligencia artificial del CIMVESTAV sostienen que México desarrolló sistemas de conducción automática específicamente adaptados para terrenos mexicanos. Estos sistemas permitirían que los vehículos operaran sin tripulación humana en misiones de reconocimiento fronterizo, utilizando mapas topográficos de resolución extremadamente alta, almacenados en sus computadoras de a bordo. La transformación más radical habría ocurrido en laboratorios subterráneos ubicados en las montañas de la Sierra Madre Oriental. Allí, según testimonios fragmentarios, ingenieros mexicanos trabajarían en prototipos que incorporan tecnologías de camuflaje óptico. Estos vehículos podrían volverse virtualmente invisibles mediante sistemas de proyección que replican el entorno circundante en paneles instalados en su superficie exterior. Fotografías satelitales analizadas por expertos independientes muestran estructuras misteriosas en bases militares mexicanas que no corresponden con ningún edificio militar convencional. Estas construcciones, de geometría inusual y dimensiones considerables, podrían albergar programas de desarrollo vehicular que superan las capacidades tecnológicas reconocidas oficialmente por México. Y mientras el mundo observa hacia otros horizontes tecnológicos, en algún lugar de territorio mexicano, descendientes de aquellos primeros soldados que aprendieron a manejar máquinas rusas, ahora entrenan con vehículos que han evolucionado tan radicalmente que sus creadores originales no los reconocerían. La historia que comenzó como una simple adquisición militar se ha convertido en algo mucho más profundo. La prueba de que la tecnología, como la vida misma, encuentra formas de adaptarse y evolucionar que nadie puede predecir ni controlar completamente.